Como le prometimos al inicio de nuestro espacio, ya se encuentra con nosotros en la conversación central el doctor Salvador Ramos, secretario electoral del Partido Revolucionario Moderno. Buenas noches, doctor, ¿cómo se siente? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, complacidos de contar con usted, con su experiencia en este programa Tiempo de Orientación. Doctor, ¿cómo andan las cosas en el PRM? Bueno, en el PRM las cosas andan bien. Cuando digo que andan bien, me refiero a que estamos desarrollando los proyectos, las actividades, los planes tendentes a un crecimiento efectivo, real, del Partido Revolucionario Moderno, para ponerlo en capacidad, para ponerlo en armonía con lo que es los procesos que nos esperan el año que viene, en el 19. Como tú sabrás, vamos a entrar a un proceso de primaria, vamos a entrar a un proceso convencional, donde también vamos en el 20 a participar en las elecciones municipales y tanto presidenciales como congresuales, y para eso entonces el PRM tiene que preparar la base, preparar la estructura, preparar los programas que nos permitan fortalecer el partido para echar ese gran combate y nosotros en el 20 lograr alcanzar el poder político o el gobierno con mira a dirigir el Estado y a la vez poder nosotros insertarnos en la sociedad y aportar un gobierno decente, un gobierno como esperan los dominicanos, para poder solucionar los grandes problemas y las grandes crisis a los cuales está ahora mismo enfrentando la sociedad dominicana. Doctor, y la grande población o la gran población dominicana. Doctor, se ciernen algunos nubarrones sobre el horizonte electoral de nuestro país, sobre todo después que el presidente de la Junta Central Electoral planteó la posibilidad de que la ley de partidos y agrupaciones políticas pueda ser inconstitucional, porque plantea más requisitos, dice el propio presidente de la Junta, que la Constitución para elegir y ser elegido. Entonces, frente a esta ley, todos depositamos nuestra confianza, pero ¿usted cree que esta ley pueda resultar inconstitucional en en algunos aspectos? Mira, quiero decirte, y como lo dice un presidente de la Junta Central Electoral, quiero decirte una cosa, mira, nosotros credibilidad a la hemos información. Examinado la inconstitucionalidad de la ley de manera pausada y tranquila, como abogado, como jurista y como profesor de Derecho Constitucional. No me titulo constitucionalista. Y además, un paréntesis, hay que recordarle al público que el doctor Ramos fue presidente de la Cámara Contenciosa de la Junta Central cuando la Junta estaba dividida en dos cámaras. Gracias. O sea, que tiene experiencia. Mira, te digo que no me abrogo la titularidad de ser un constitucionalista, porque aquí todo el mundo de que lee la Constitución entiende que es constitucionalista. He examinado los articulados, he trabajado bastante en el proyecto de ley de partido político y de movimiento, y he visto los artículos que componen esta ley. Yo mismo no he observado un artículo que realmente sea inconstitucional. Realmente se ha hablado de mucha inconstitucionalidad, pero son enunciativas. No ha habido, ni mi hermano, presidente de la Junta Central Electoral, ha podido tipificar cuál es el artículo, cuáles son los artículos que son inconstitucionales o que afectan el orden constitucional. Entonces, como la Constitución no basta decir que una ley es inconstitucional, sino que tú tienes que señalar el artículo y decir en qué consiste la inconstitucionalidad. Entonces, nosotros estamos esperando que alguien presente
un memorial o un recurso donde señalen en qué consiste la inconstitucionalidad de la ley, para entonces nosotros sobre esos argumentos, esos elementos jurídicos, nosotros entrar, someternos al debate. Porque cuando usted habla de nosotros, obviamente que se refiere al Partido Revolucionario Moderno. Al Partido Revolucionario Moderno, y a nosotros lo que le damos seguimiento a los temas electorales y a los temas constitucionales. Porque a veces se dice que la ley es inconstitucional porque no se quieren las primarias. No se quieren las primarias. Entonces la mejor forma de atacarla es invocando la inconstitucionalidad. O porque no se está de acuerdo con ese procedimiento de escogencia de los candidatos de elección popular. Entonces no podemos jugar a la inconstitucionalidad. Debemos ser responsables y decir, mire, el artículo tal, X, de la ley 3318 es inconstitucional por esto y esto. Eso es inconstitucionalidad. Doctor. Pero tú no puedes decir que una ley es inconstitucional cuando tú no eres capaz de enunciar en qué consiste esa inconstitucionalidad. Lo dijo, repito, un hombre que además de abogado, además de secretario electoral del principal partido opositor, tiene experiencia en la Junta Central Electoral al máximo nivel, de manera que sus pronunciamientos son para ser tomados en cuenta por nuestros televidentes para que ellos saquen sus propias conclusiones. Para que formen su juicio. Doctor, el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos, al artículo 45, regula, establece todo lo concerniente a la modalidad de elección. En su primer apartado, en su primer acápite, pues manda que los partidos elijan entre convención de delegados, encuestas o primarias como modalidad o modo de celebrar sus procesos internos. La Junta Central Electoral recientemente le otorgó un plazo, que inicialmente era otro, se le extendió hasta el 6 de diciembre, para que los partidos decidan qué tipo de primarias, qué tipo de proceso interno, si es primaria, encuesta o convención de delegados. El PLD va a celebrar su reunión de su máxima instancia para esos fines, tal como manda la ley, el próximo 27. El PRM tiene fecha para decirle al país, para anunciarle al país el tipo de primaria de manera oficial, el tipo de proceso interno que va a celebrar para elegir sus candidatos. Mira, te puedo asegurar algo. El PRM no tiene una fecha tasativa, pero estamos trabajando para decirlo antes que el PLD. O sea, antes del 27. Antes del 27. ¿La primicia aquí en tiempo de orientación? Es decir, estamos trabajando para eso. De manera que la decisión que tiene el PRM sobre el tipo de convención, que ya nosotros no hemos pronunciado sobre eso, hemos dicho que la convención es cerrada, con padrón cerrado, lo que nosotros vamos es, si se quiere, a homologarla en el órgano partidario. Pero no tenemos una discusión interna si es primaria abierta o es primaria cerrada. ¿Y qué va a pasar? Lo que vamos a hacer, te reitero, es llevarlo al órgano que le va a dar la legitimidad y la legalidad para nosotros enviar esa decisión a la Junta Central Electoral. Pero tenemos ese capítulo cerrado. Para orientarnos nosotros y nuestro público, ¿qué va a pasar si el PRM finalmente elige que el proceso sea cerrado y si el PLD elige que sea abierto? Toda vez que el proceso es simultáneo, eso no está en discusión y organizado por la Junta, ¿podrá la Junta o la ley o el reglamento establece cómo la Junta va a manejar a dos partidos mayoritarios, uno con un proceso cerrado y otro con otro proceso abierto el mismo día? Mira, eso, porque es la Junta que lo mira, va a organizar. eso es un problema del montaje de la logística electoral. Lo que va a pasar es lo siguiente, que en cada colegio electoral se van a asistir dos padrones. Un padrón general, que es el padrón de la Junta Central Electoral, claro, y un padrón cerrado, que es del PRM o del partido que decida participar con eso. Cuando tú llegues, te presentes al centro de votación o al colegio donde te toca a ti votar,
tú vas a decir, yo vengo a votar por el PLD y te van a buscar en el padrón abierto. Y si tú dices, yo vengo a votar por el PRM, te van a buscar en el padrón cerrado. Y vas a ejercer tu voto conforme a la simpatía y al padrón donde tú estés registrado o inscrito. Esto no le va a crear ningún obstáculo, no le va a crear ningún tipo de problema al tribunal, al órgano electoral, en imprimir 2 padrones o 3 padrones y ponerlo en los colegios electorales para que los funcionarios de los colegios lo busquen en uno u otro padrones. Doctor, recientemente se publicó la firma encuestadora Gallup, que ha venido arrojando datos todos estos días relativo al panorama político en sentido general. Dentro del Partido Revolucionario Moderno parece consolidarse el liderazgo en torno a la figura de Luis Abinader, porque aparece con una aceptación muy importante entre los simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno. A pesar de que nosotros tenemos nuestra reserva con algunos aspectos de esa encuesta, en sentido general nos gustaría escuchar su opinión. En primer lugar sale el Abinader dentro del PRM, luego le sigue el expresidente Hipólito Mejía y David Collado, que mantiene también una tendencia alcista, Mira, el alcalde del Distrito Nacional. Yo quiero decirte, empezar diciendo que desde el punto de vista político y sociológico, las encuestas son realidades de momento, coyunturales, y que te dicen cuál es la situación de simpatía de un candidato o de un elemento que se encueste en determinada circunstancia. Ahora, en nuestro país se ha generado una duda en cuanto a lo que son las encuestas. Es un tema no han importante. sido y no han sido los políticos ni los partidos políticos los que han generado ese tipo de confianza, sino lo mismo, las mismas firmas encuestadoras que han logrado dejar ese nivel de duda a nivel de la población, de los ciudadanos y del electorado. Entonces nosotros, con relación a la encuesta que publicamos, que se publicó Galo la semana pasada, nosotros decimos que hay que esperar la realidad. Las políticas son realidades. La política no es el manejo conductual de la voluntad de alguien que se trate en favor de de moldear, una percepción, de moldear eso se percepciones a favor de crear simpatía. Y te voy a decir una cosa. Las encuestas últimamente en América Latina no han venido siendo exactas. Y entiendo que en República Dominicana, los que saben trabajo sociológico y político, saben que las encuestas están muy lejos de las realidades. Ese rol que jugaron las firmas encuestadoras de manejar conductas políticas sociales durante X cantidad de años y procesos, creo que la voluntad y la resistencia social del pueblo dominicano ahora mismo le va a fallar a ellos. Tienen que calcular muy bien las aritméticas, tienen que calcular muy bien las matemáticas, porque realmente en este país, en esta situación que vive la sociedad dominicana, hay una realidad social que si ellos quieren como firma acreditar nivel de acertación, tienen que realmente contactar el sentimiento que vive la población dominicana en cuanto a lo que es la realidad que vive de este sistema de gobierno que no ha gobernado en los últimos años. Doctor, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos yo quiero que reformular mi pregunta sobre las encuestas para ver qué plantea la ley electoral o qué se puede hacer para regular las firmas encuestadoras, que yo creo que si se identifican, por ejemplo, quienes financian las encuestas, esto pudiera contribuir a generar mayor transparencia a la hora de presentar, arrojar los datos del panorama electoral. Pero continuamos con este tema y otros luego de la pausa.
Doctor, ¿qué hacer para regular las encuestas en un contexto electoral? Porque muchas veces, como usted lo plantea lúcidamente, se trata de construir percepciones en el electorado a través de una firma encuestadora u otra, y esto evidentemente que crea cierta distorsión en el panorama electoral. Varios aspectos. Las encuestas, no todas, publican, por ejemplo, no publican el cuestionario de cómo hacen cuáles son las preguntas que le hacen a la gente. No publican tampoco quién las financia. Siempre dicen, no, un grupo de empresarios o un grupo de X personas, pero no identifican los nombres. Entonces, frente a la realidad actual, ¿qué hacer? ¿O qué podemos hacer en términos electorales? Comentábamos durante la pausa, en lo que tiene que ver con las preferencias internas, cuál es la credibilidad, toda vez que no tienen a mano el padrón interno, y una vez lo tengan de cada una de las organizaciones, conocerlo, para cuando a mí me pregunten como PLDista o PRMista, en el PRM, cuál es su candidato, tengan la certeza de que yo soy de esa organización. Mira, lo primero que te quiero señalar es lo siguiente. La ley electoral, el régimen electoral, debe reglamentar las encuestas y deben establecerse los plazos hasta cuándo se pueden realizar encuestas. En el proyecto de ley de régimen electoral que el PRM presentó a la Junta Central Electoral y al Congreso Nacional, nosotros establecimos que durante 30 días antes de las elecciones no se presentaran ningún tipo de encuesta. Y que la firma encuestadora tenían que estar registrada en la Junta Central Electoral. Y que, como dice Julio Alberto, también tenían que presentar el cuestionario a la forma como iban a presentar. A la Junta. A la Junta. No a los partidos. A la Junta. Y presentar la tabla que ellos, los cuestionarios, para también la Junta tener derecho a examinar a través de sus técnicos ese tipo de cuestiones. Eso, hasta la fecha, no se ha aprobado, porque como ustedes saben, la ley de régimen electoral no se ha aprobado en este país. Tenemos una ley de partido político que esa ley llega hasta el 6 de octubre del 19. A partir del 6 de octubre del 19 entra la ley de régimen electoral y no está aprobada. Sin embargo, nosotros esperamos que si existe voluntad política de organizar un sistema electoral o un sistema de elecciones con ciertos rangos de transparencia y de igualdad, entonces prácticamente se apruebe la ley del régimen electoral. Pero te voy a decir una cosa. Tú señalabas algo muy importante. ¿Cómo es que una encuesta, puede decir la simpatía que existe un candidato dentro de un partido político? Cuando aquí se ha dicho que ninguno de los partidos políticos tienen padrones interno. Sí. Tú dices, por ejemplo, el PLD es muy buena precisión. No tiene padrón interno. Entonces, ¿cómo? El Partido Reformista no tiene padrón interno. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por construir un padrón que está a media, porque iniciamos la fase del PREMIR, que nosotros llamamos PREMIR 1, que es registro de militantes, y ahora en el domingo iniciamos la segunda fase. Yo diría que el PRM tiene uno, como usted dice, y el PLD uno contaminado y que los demás no tienen. Mira, el PLD no tiene, ellos lo han dicho, que no tienen padrón. Por eso van con el padrón de la Junta Central Electoral, no tienen. Entonces, ¿de dónde las firmas encuestadoras pueden decir, ve a Dajabón, o ve a Pedernales, o ve a Jimaní, o ve al barrio tal de la capital, y cuestióname a fulano de tal, y pregúntame en la muestra de los 1000 o tantos, aleatoriamente, representativa, que es del PLD, o que es del PRM, o que es del Partido Reformista, y pregúntame cuál es su simpatía. O sea, la base es falsa. La base que ellos toman para eso es falsa, porque no la tienen. Entonces tú no puedes darle más que un razonamiento político, social y jurídico a las encuestas de un acto de manipulación de
voluntades políticas, porque realmente no tienen esa base de sustentación para darle credibilidad a las preferencias que ellos dicen tener. Entonces, prácticamente, eso debe ser reglamentado, o los electores o los ciudadanos le van a pasar por encima de la credibilidad. Y te digo que la manipulación puede tener razón o efecto durante un tiempo, pero que no se crean esas firmas encuestadoras que van a jugar con el sentimiento de un pueblo toda la vida. Los pueblos se cansan, y por ignorante que sea un pueblo, aprende de sus propios errores. Y eso le va a pasar en este proceso, señores. Hay que trasladarse, hay que vivir en el pueblo para que sepan cómo piensa el pueblo del PLD y de los candidatos del PLD. Señores, que el modelo del PLD se agotó, y eso es lo que tienen que encuestar las firmas encuestadoras. Si el modelo político de ellos, su forma de gobierno, sus candidatos se agotaron en la sociedad dominicana. Sin embargo, y querer levantarlo, querer mantenerlo en acto por intereses particulares, va a ser un fiasco. Doctor, sin embargo, en la opinión pública, en el mismo pueblo, en los diferentes extractos sociales, se critica el tipo de oposición que se ejerce en el país, y cuando se critica, el mayor peso de esa crítica o esa debilidad recae sobre ustedes, que son la principal fuerza política opositora. Hay quienes llegan a decir incluso que aquí no hay oposición, y que cuando en una discusión, en una barbería entre dominicanos política, se cuestiona el modelo del PLD, así como usted lo interpreta, al final la conversación termina, pero ¿para dónde vamos si no hay oposición? Te voy a decir de dónde viene esa... ¿Usted cree que es una campaña? No. Esa inquietud tuya yo te la Lo viví recientemente en una barbería, por eso traigo el ejemplo. Claro, oye, ¿qué es lo que sucede? ¿Para dónde vamos? La desesperación, ¿La? la desesperación, el deseo, la voluntad que tiene la sociedad dominicana de salir del PLD, entiende que no se está haciendo nada para salir del PLD. Cuando aquí se dice que no se está haciendo oposición el pueblo, es porque entiende que aquí esto debe estar cogiendo fuego, porque es que la situación que vive el país no soporta más, y lo que entienden el pueblo, esos que están en la barbería, esos que están en el supermercado, esos que están en la tienda, esos que están en el barrio, es que quienes hacen política y dirigen el escenario político están sentados porque este país está sentado sobre un barril de pólvora. Y eso es lo que tienen que comprender los que hacen encuestas. Eso es lo que tienen que decir esas firmas encuestadoras. Entonces, cuando se dice no se está haciendo oposición, es porque el deseo de la población va más allá de lo que los partidos políticos estamos haciendo. Bueno, organizando, pues entonces tienen que revisarse los partidos políticos. Oye, organizando, porque el estado de necesidad, no es que tienen que revisar, el estado de necesidad quizá es más de violencia que de denuncia y de hecho. Doctor. Entonces, los partidos realmente, dentro de un modelo de aportar a la sociedad dominicana un ordenamiento social que no rompa el equilibrio hasta el extremo, mantienen realmente crear una oposición constructiva, y además de constructiva, crear conciencia general, doctor, actitudes sobre la forma en que se gobierna este país. Doctor, en ese mismo orden, los principales problemas del país, cuando uno ve los estudios recientemente, los recoge incluso la misma Gallup, que yo creo que el marco muestral sí aplica cuando se hace en sentido general, no a lo interno de los partidos, salen como los principales problemas del país: la delincuencia, la inflación o el alto costo de la vida y la falta de empleos. Ahora yo le pregunto a usted,
¿por qué no sale la corrupción como el principal problema del país? Después de tantos escándalos de corrupción, la gente sale a las calles a protestar. O sea, por orden lógico, se supone que debe estar entre los principales problemas del país. Mira, lo que debemos primero averiguar, si entre las preguntas que le hacen Bueno, también a ahí los está. Porque es que no publican ese cuestionario, doctor. es exactamente... Hay encuestas que sí lo han hecho. Exactamente. Pero lo que hay que Sale el posicionamiento del tema, pero no en primer orden. Lo que hay que preguntar O sea, es que es válida tu si la pregunta. pregunta está, responderle. Naturalmente que no te puedo negar que los elementos que tienen que ver con la corrupción es un elemento que también lo manejan más las élites políticas. ¿A qué se refiere con eso? Que no... Cuando me refiero a la élite política, me estoy refiriendo a las clases más de nivel social que está más colocada en lo que es el debate político, en lo que es en la clase que más... Si usted cree que a nivel popular pero ese realmente tema a veces, no prende tanto. A nivel popular, la gente está más dormida. O no le importa. Quizá le importa, pero está dormida, está anestesiada. Y hay que llamarla. ¿Usted cree, doctor? Pero el dominicano O es su inteligente. idiosincrasia o sus necesidades lo hacen ser apéndice de los liderazgos de esas comunidades, de los diferentes partidos, Fíjate, y como por le ejemplo, responden a sus por necesidades, ejemplo, eso no es un estas tema. sociedades han sido dormidas en base al clientelismo, A eso me refiero. la dádiva y los deseos de Y entregar. quizá esas prácticas Entonces, lo ven prácticamente, normal. No lo ven como un acto lo ven como irregular. prácticamente que necesitan que le den. Como ahí está la Las mayoría de la población, entonces no incide electoralmente. Ahí está la respuesta. No, prácticamente no se pronuncian, a veces no lo cultivan el problema de la corrupción, como lo cultivo yo, como lo cultiva tú y como lo cultiva él, prácticamente porque nosotros sí lo sentimos la corrupción. Lo sentimos cuando se toma un préstamo y ese préstamo se invierte en obra y parte de ese préstamo se va en corrupción y yo tengo que pagar los impuestos, Para pagar ese el costo es, y yo lo tengo que pagar, entonces prácticamente yo lo siento y yo sigo, entonces pienso, ¿por qué tengo yo que pagar el dinero que se gastó en corrupción o que otro se hizo rico? Esos sentimientos quizás no se dan en las clases de nivel bajo, y eso por eso fundamentalmente el tema de la corrupción no se palpita con tanto interés o conciencia en esos sectores. Por eso me refiero a las élites políticas, cuando me refería ahora. Pero prácticamente el tema de corrupción es un tema bochornoso Doctor, en la República Dominicana. Doctor, y también aprovechando su presencia, que yo quisiera conocer cuál es su planteamiento sobre una posible repostulación del presidente Danilo Medina. Si esto se puede hacer a través del Tribunal Superior Electoral, como han planteado algunos abogados, de que lo van a inscribir el presidente de la República. Ahora el Tribunal Constitucional declaró inadmisible la acción directa interpuesta en ese sentido. Hay una manera de que se pueda hacer vía judicial a través de una de las altas cortes. El tema de la reelección presidencial de Danilo Medina es un problema de carácter constitucional. Ninguna vía de naturaleza judicial o extrajudicial puede legitimar o legalizar un proceso de reelección. Y yo entiendo que si no se produce una reforma constitucional, la Junta Central Electoral no podría validar la candidatura de Danilo Medina como candidato. ¿En función de qué? ¿Qué órgano tiene competencia, tiene facultad, tiene atribuciones para ordenar a la Junta Central Electoral validar o admitir la candidatura de Danilo Medina si no se produce una reforma constitucional? Que se dejen de estar inventando
que se dejen de ser graciosos, que se dejen de ser simpáticos, abogados y políticos, y algunos comentaristas. Solamente un proceso de reforma constitucional, que la Asamblea Nacional proclame una nueva constitución donde modifique los articulados que impiden que Danilo sea presidente, vuelva a repostularse, puede admitirlo. ¿Y eso? Entonces, yo fui juez de la Junta y entiendo que a menos que no sea una Junta complaciente, que entiendo que la que está ahí no es complaciente, no se va a prestar a admitir instrumentos o mamotretos de decisiones para validar una candidatura. Se la va a rechazar a Danilo Medina, señores, por Dios. Y Danilo lo sabe que así. Y materialmente no está la correlación de fuerza en el Congreso en estos momentos para una... Yo entiendo que no está la correlación de fuerza. Yo creo que entiendo, ese no es el principal obstáculo, porque ya tenemos experiencia en el No, es pasado. referente, claro que sí. Está la reelección, la modificación de Hipólito Mejía, la modificación para las elecciones del 2016 y el acuerdo que hubo entre legisladores de diferentes partidos y a lo interno del PLD para aprobar la ley de partidos políticos. Eso no es un obstáculo y la población lo sabe. Más bien yo pienso que se trata de ver las consecuencias que traería, positivas o no, de modificar la Constitución. Doctor, aterrizando nuevamente la vida interna de su partido, las relaciones entre los dos sectores. Sí, la correlación de fuerza. Hipólito, Abinader, ¿cómo está la correlación de fuerza? Esos pronunciamientos de Hipólito de que a mí hay que partirme el pescuezo, que yo voy a ser el candidato, que yo voy a ser el presidente, ¿están causando dificultades a lo interno del PRM? No, ¿cómo anda esa relación? No, las relaciones Hipólito, Luis, Abinader están excelentes. Yo entiendo que todos esos pronunciamientos que podría hacer Hipólito, como lo que podría hacer Luis, o que podría ser cualquier miembro de la corriente de Hipólito o de la corriente de Luis, son naturales, son producto de una precampaña hacia una postulación a ser candidato del partido y que eso se enmarca de lo que es el debate interno de la corriente. Pero no entiendo, no creo ni veo la posibilidad de que entre Hipólito y Luis surjan dificultades que puedan celebrar lo que están en la acera del frente. Creo, doctora, que la tropa PRMista estarán prestas para echar el combate con Hipólito, con Luis, doctora, en las próximas elecciones. Finalmente, porque ya tenemos que despedir el programa, ustedes tienen que procurar un acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno. No se han dado PRD, con el PRD, claro, el Partido Revolucionario Dominicano. Perdón. No han procurado un acercamiento con el PRD. ¿O es posible? ¿Usted dejaría abierta esa posibilidad? Mira, por ahora nosotros no estamos en buscar, entiendo yo, alianza como miembro de este partido con el PRD ni con otras fuerzas políticas. Eso llegará a su momento. Nuestro deber ahora mismo es convertirnos en fuerza política capaz de ganarse las elecciones en el 2020. Una vez que tú te colocas en el rier de ganar las elecciones, de que tú tienes un perfil de ganador, tú entonces comienzas a buscar las demás fuerzas políticas para complementar la parte del electorado que te falta para derrotar al partido de gobierno. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por siempre venir a este programa cuando le extendemos una invitación. Y yo creo que ha sido muy edificante esta conversación con usted. Gracias. Siempre estamos a sus órdenes. Hasta la próxima ocasión. Señores, gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Mañana a las 11 de la noche, si Dios lo permite, regresamos con una nueva edición de este programa.